Cordial y respetuoso saludo para todos. En esta ocasión estaremos presentando un tutorial sobre el gestor bibliográfico MyBib, una herramienta en línea que puede ser de gran utilidad en la creación de documentos académicos, ya que, al igual que Zotero, nos ayuda en la generación de citas y referencias bibliográficas. Lo primero que tenemos que hacer con MyBib es llevar a cabo la creación de la cuenta. Para eso, pues tenemos que desplazarnos a la dirección electrónica www.mybib.com. Allí, pues se nos brinda la opción de utilizar o de generar la creación de la cuenta a través de la cuenta de Google Workspace. Entonces, esa es una de las principales o de las primeras recomendaciones que habría que hacer. Hacer uso de nuestra cuenta institucional con el dominio @unimilitar.edu.co. Una vez se hace la creación de la cuenta, pues a partir de ese momento podemos realizar el acceso a nuestra cuenta de MyViv a través de nuestra cuenta de Google Workspace. Si definitivamente no consideramos esta opción, pues habrá que utilizar entonces el correo y el password asignado para realizar el logueo o el acceso a nuestra cuenta institucional. Una vez ingresamos por primera, por- una vez ingresamos, digamos, al entorno de MyVip, vamos a encontrar un aspecto muy similar a este. De hecho, la primera vez o las primeras veces van a aparecer unos mensajes o unos avisos con algunas recomendaciones o con algunas sugerencias. Son unos recordatorios que se pueden cerrar, el usuario lo desee, pero que, digamos, son de utilidad si, digamos, no estamos familiarizados con esta herramienta. Estos mensajes que están en inglés se pueden traducir con el traductor a través de la extensión que podemos instalar en nuestro navegador. Muy bien. En un aspecto un poquito más limpio, digamos, esta es la visual que vamos a encontrar nosotros para MyViv. En la parte izquierda vamos a encontrar, pues digamos, los proyectos que podemos crear. Es decir, un proyecto estaría relacionado, por ejemplo, con la creación de un trabajo, de una tesis, de un artículo académico. Aquí, digamos que en la parte superior podemos instalar o podemos generar más bien un nuevo proyecto. Él por defecto se crea con el nombre de New Project Name, que nosotros podemos cambiar, modificar, lo podemos renombrar, duplicar, combinar o borrar. Muy bien, por aquí en este otro botoncito en la parte superior podemos cambiar el estilo, ¿cierto? Por defecto aquí en este ejemplo tenemos, está seleccionada el estilo de APA 7, la American Psychological Association de la séptima edición, pero también podemos identificar otros estilos como el Harvard, como el Vancouver, como el Chicago, ¿cierto? Entonces podemos cambiar o modificar ese aspecto ahí en este botón. En el siguiente botón, es el de Sharing o el de compartición, pues podemos efectivamente habilitar la opción de compartición. Aquí podemos encender esa opción. Cuando eso sucede, pues podemos entonces compartir nuestra librería o biblioteca de recursos bibliográficos a través de un enlace, podemos hacerlo. También podemos enviar invitaciones mediante correo electrónico a las personas que deseemos, estudiantes, colegas, con quienes deseemos trabajar de manera colaborativa en la creación de una librería de recursos bibliográficos. También podemos determinar quién puede acceder. Aquí en particular se está indicando que en este caso yo soy el propietario de esta cuenta. Muy bien. Para ver la utilidad de este otro botón, eh, References o descarga de referencias, pues vamos a seleccionar aquí otro proyecto donde tengamos cargadas muchas más, eh, digamos, recursos bibliográficos o fuentes bibliográficas. Cuando esas se van almacenando, se van creando, se van almacenando, se van mostrando con formato de referencia bibliográfica y van apareciendo de manera alfabética. Entonces eso lo vamos a poder identificar aquí en esta zona central. Ahí vamos a poder identificar cada uno de esos recursos, ¿cierto? En este caso, como el estilo definido previamente es el de APA 7, entonces las referencias se van acomodando de esa forma. También aparece aquí en la parte inferior, digamos, alguna recomendación. ¿Sí? Esta es la referencia, pero también aparece la sugerencia de cómo
sería la citación. Esta es una citación en formato parentético, ¿cierto? Entonces, en la medida en que se vayan almacenando, las, los recursos bibliográficos o las fuentes, ellas van apareciendo de manera alfabética o en orden alfabético. Muy bien. De hecho, cuando oprimimos ese botón de descarga de referencias, pues se nos muestra una pantalla como esta. Entonces podemos hacer la descarga a través de Word. Aquí hay otras opciones, pero digamos para ejemplificar, en este caso vamos a utilizar Word, ¿cierto? Y se abre inmediatamente un cuadro de diálogo, el cuadro de diálogo guardar como, que nos va a permitir direccionar o darle ubicación a un archivo que se genera con el mismo nombre del proyecto, ¿sí? Entonces se va a generar un archivo con el mismo nombre del proyecto. Y al final de cuentas, pues abrimos un documento con todas las referencias, más o menos en en el mismo formato que las habíamos previsualizado. Muy bien. El otro botón que es importante, el otro aspecto, pues es el de, aquí dice agregar citación, en realidad es agregar fuente o agregar recurso bibliográfico, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa cuando agregamos un recurso. Se nos abre una ventana con el nombre New Citation. Repito, esto es más bien nuevo recurso o nueva fuente bibliográfica donde podemos en varias pestañas seleccionar el tipo de recurso que vamos a ingresar. Por ejemplo, aquí en esta primera pestaña sería la posibilidad de ingresar un sitio web, por aquí un libro, por aquí un artículo de revista, por aquí un video, y si oprimimos esta otra pestaña, pues se nos van a dar otras opciones de recursos bibliográficos. La idea, pues, es que podamos eventualmente utilizar la dirección URL de nuestro sitio web y hacer uso de este botón de búsqueda para, digamos, hacer un reconocimiento, ¿cierto? La idea es que se reconozca y no tengamos que escribir, sino que de manera automática podemos reconocer la mayor cantidad de información de cada recurso. Desafortunadamente, con esta herramienta no siempre es posible. Dijéramos, esta herramienta es todavía susceptible de mejora, todavía digamos que hay que realizarle algunos ajustes. No reconoce siempre la información, pero digamos que es una opción interesante que podemos considerar. Pues como ejemplo, vamos a utilizar para un sitio web pues este artículo o esta información que aparece en la web, de la que conocemos en particular el nombre, el autor, la fecha de publicación, y aún así, pues seguramente vamos a tener algún tipo de dificultad. Fíjese que aquí colocamos la dirección, vamos a decirle que busque o que realice la búsqueda para que realice el reconocimiento. Aquí parcialmente se nos muestra en la parte inferior, digamos, algún tipo de información que nos da luces sobre ese reconocimiento, ¿cierto? Y adicionalmente, esta herramienta MyBit nos muestra algo acerca de la credibilidad de esa fuente. En algunos casos nos dice, vea, proceda con precaución o proceda con cuidado. Muy bien. Si oprimimos la flechita que aparece aquí en la parte derecha, podemos avanzar o la idea es que avancemos hacia un formulario final en el que podamos ingresar toda la información. No obstante, en algunos casos cuando no se hace el reconocimiento de la información se nos muestra o se nos advierte que está pendiente la información, por ejemplo en este caso de el autor de la página web o de la información del artículo. Parece que no lo reconoció, está pendiente esa información. Entonces aquí tenemos dos opciones. Decirle que, bueno, tenemos la información a la mano. Si escogemos el botón azul, pues se nos van a presentar unos campos o unos espacios donde podemos ingresar esta información. Pero si escogemos no, la idea es que nos lleve a un formulario final donde podamos cargar esa información. Ahora bien, si escogemos no, es probable que nos muestre otro aviso, otra advertencia de falencia de información. En este caso, por ejemplo, nos muestra que todavía está pendiente la fecha de publicación, no la reconoció de esa información que teníamos, de ese artículo que teníamos en la web. Aquí vamos a decirle nuevamente no, vamos a seleccionar y al final nos va a llevar a este formulario. En la parte superior hay que asegurar que efectivamente estamos hablando del recurso sitio web, porque puede que aparezca por defecto otra opción, pero la idea es que sea nuevo sitio web, ¿cierto? Nótese que aquí aparecen espacios en blanco, espacios por diligenciar, como puede ser el autor de la página web o el autor de ese artículo, la fecha de publicación, ¿cierto? Y otras. En la parte final, este formulario me va a mostrar en un gris tenue una visión preliminar o una vista preliminar de lo que sería la cita
perdón, la referencia bibliográfica, ¿cierto? Lo que sería la referencia bibliográfica. Cuando yo llene toda la información y esté seguro de que la información es la correcta, pues entonces yo finalmente le voy a decir guardar. Otro ejemplo es el de un libro. Este libro pues aparece en nuestras bases eh, bibliográficas de la biblioteca virtual de la Universidad Militar. Este es un libro que tomé como ejemplo y pues conocemos una información básica. En particular de aquí vamos a tomar el código ISBN. Entonces cuando agregamos una nueva fuente, ¿cierto? La idea es que escojamos la segunda pestaña, la del libro. Aquí en este campo pues vamos a ingresar el, el código ISBN, vamos a oprimir el botón de búsqueda y fíjense que aquí en la parte inferior nos está mostrando que sí hizo reconocimiento parcial o en buena medida de esa información, haciendo uso de ese código. Mire que la credibilidad aquí nos dice que es creíble, ¿cierto? Entonces nos está dando sugerencia, nos está diciendo que este es un documento serio que podemos utilizar con bastante tranquilidad en un entorno académico. Em, si oprimimos la pestañita, la flechita que aparece aquí en la parte derecha, entonces pues vamos a avanzar. Se supone que hace un reconocimiento de buena parte de la información, nos lleva a este formulario. Fíjese que en la parte de arriba hay que asegurar que estamos ingresando datos para un libro. En la parte superior tenemos, por ejemplo, información del autor como persona. Entonces aparece este icono de una carita de una persona, ¿cierto? Y mire que en la parte de abajo aparece aparentemente una información sobre un autor institucional. Yo creo que este sí es un error, porque evidentemente el libro no pertenecía a ProQuest, que pertenece a otra base de datos de ebooks 7x24, creo que se llama, no pertenece a ProQuest, pero aún así está sugiriéndola como un autor institucional. Y entonces fíjese el icono como de un edificio, como de una institución. Entonces eh, podemos ajustarlo o si no corresponde definitivamente borrarlo utilizando el icono de la caneca. En esta sección también es posible agregar, por ejemplo, el editor o agregar un traductor, ¿cierto? Se pueden agregar, digamos, como otros de los actores que participan en el libro. Pendientes aquí, por ejemplo, la edición del libro, ¿cierto? La fecha de publicación, bueno, creo que sí está, bueno, al menos aparece el año. Y aquí, por ejemplo, se nos pregunta si el libro es un libro en línea, entonces podemos eventualmente prender o encender este control para, yo creo que colocar la dirección electrónica. Seguramente lo que se va a habilitar es la dirección o un espacio para colocar una URL. Como vimos anteriormente también, pues se puede apreciar una vista preliminar de la referencia bibliográfica y ya cuando aseguremos que hemos ajustado y que toda la información es correcta, le podemos decir guardar. Otro ejemplo es el de un artículo de revista. ¿Sí? Aquí en este caso buscamos en la base de datos de EBSCO un artículo, que es el título, aquí aparece, Modelo Ontológico de Navegación en la Red para Personas con Discapacidad Visual. Aparecen los autores, ¿cierto? Pero digamos que hay un número o un código que se suele utilizar en los artículos de revista, que es el DOI, el número de identificación de objeto digital. Es un número único que permite identificar a cada uno de estos artículos de publicaciones en revistas científicas o de investigación. Entonces, cuando le decimos agregar nuevas fuente, ¿cierto? Agregar nueva fuente o nuevo recurso, pues vamos a la pestaña de Journal, ¿cierto? Y allí vamos en el espacio, en este campo, vamos a colocar el DOI, ¿cierto? Vamos a oprimir el botón de búsqueda y cuando eso sucede en la parte inferior, pues vamos a poder verificar que sí se hace reconocimiento en buena medida del documento. En la credibilidad nos muestra que es creíble y ya podemos entonces oprimir esta flechita que aparece aquí en la parte derecha y esta nos lleva directamente a ese formulario que hemos venido apreciando como ejemplo. En la parte superior hay que asegurar que se trate de el formulario para un artículo de revista. En este caso casi que hizo el reconocimiento de toda la información, ¿cierto? Están los autores, está el nombre, la fecha de publicación, el rango de páginas, ¿cierto? Aquí de pronto faltaría agregar eh, de pronto la dirección URL del artículo, ¿sí? Si no lo pide. Aquí está la vista preliminar de la referencia bibliográfica
Y si estamos de acuerdo, entonces al final le decimos guardar. Y esto pues va o se va a almacenar allá en nuestro proyecto, ese proyecto que hemos creado. Muy bien, el otro ejemplo pues es el de un video, ¿cierto? Aquí podemos apreciar el título de ese video. Mm, Cuando le decimos agregar fuente, ¿cierto? Agregar fuente, entonces pues vamos a colocar aquí la dirección URL del video que nos provee YouTube, por ejemplo. Vamos a oprimir el botón de búsqueda y miremos que en la parte inferior pues aparentemente se hace reconocimiento parcial de la información. Sobre la credibilidad nos dice que proceda con precaución, pues esta seguramente es una publicación más de tipo periodístico, de un periódico, no tan orientada hacia la investigación, de pronto no tan pertinente desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista académico. Sin embargo, pues hay que tener precaución con la información que nos está indicando, que hay que proceder con cuidado. Cuando oprimimos la flechita en la parte derecha, entonces eh, vuelve a ocurrir lo que habíamos visto al comienzo, y es que todavía hay pendiente alguna información o no se hace reconocimiento, por ejemplo, del autor, ¿cierto? Del video, ¿sí? No es claro. Entonces aquí, si le decimos que sí, pues se van a abrir unos campos para digitar inmediatamente esa información específica. Si le decimos que no, la idea es ir hasta el formulario final que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores. Aquí, por ejemplo, nos va a aparecer otro mensaje de advertencia. Nos dice, no existe o no se ha reconocido la fecha de publicación. Así que, pues, hay que suministrarlas con este botón azul o seguramente esperar hasta que aparezca ese formulario al final, como en este caso. Nuevamente, asegurar que en la parte superior, pues, sea el formulario para un video. Mire que aquí, por ejemplo, está pendiente el autor del video, la fecha de publicación, el formato del video, ¿cierto? Entonces, todavía está pendiente, entonces habrá que buscar o asegurar esta información que se puede ingresar manualmente. En la parte inferior está entonces la vista preliminar de la referencia bibliográfica. Cuando ya hayamos ajustado todo, entonces sencillamente le decimos guardar y pues se supone que esto nos lleva o carga ese recurso, esa fuente en nuestro proyecto. Eh, Aquí para ejemplificar otras cosas, por ejemplo, la descarga de referencias, pues podemos mirar otro proyecto, no el nuevo que estábamos viendo, sino otro proyecto que ya tenga referencias o que ya tenga más bien recursos o elementos bibliográficos creados. Entonces, fíjese que, por ejemplo, nosotros lo que podemos es seleccionar uno de esos elementos o uno de esos recursos o varios. Podríamos seleccionarlos todos o unos en particular. Y fíjense que en la parte superior hay unos iconos que podemos utilizar. Estos dos son los que más nos interesan. En primer lugar, el icono de las tres rayitas nos permite copiar la referencia bibliográfica, es decir, podemos acceder por este icono a la referencia bibliográfica o bien a través de ese menú contextual que se despliega oprimiendo este botón de tres punticos, ¿sí? Esta opción que aparece aquí como Copy Bibliography Entry, entonces se puede copiar también por acá, en particular este elemento, entonces vamos a poder copiar la referencia bibliográfica. El otro icono, el de las comillas, entonces nos permite copiar la cita, ya lo habíamos mencionado, la cita está en formato parentético, ¿cierto? Podemos ingresar por acá o también a través de los tres punticos en ese menú contextual, por aquí en Copy in Text Citation. Aquí, por acá se puede copiar la cita bibliográfica. Entonces, cuando eso se realiza, entonces, ¿cómo va a aparecer en nuestro editor de texto, en Word? ¿Cierto? En Word, entonces, va a aparecer, como ya lo dijimos, en formato de cita parentética, ¿cierto? Entonces, autor, año. Si necesitamos ya una cita textual, entonces tendríamos que incluir la página, habría que modificarla. Y la cita bibliográfica, entonces, ella aparece en el formato adecuado, ¿cierto? Habíamos dicho que el formato predeterminado era APA. Entonces, aquí la cita en particular aparece con la sangría francesa. Es una sangría que tiene, a partir de la segunda línea del párrafo, entonces tiene una distancia de 1,27 centímetros o media pulgada a partir del borde izquierdo para segunda línea en adelante, ¿cierto? La primera línea va alineada con el borde izquierdo.
Entonces aparece nuestra referencia bibliográfica ya con el formato, con el sangrado, no tenemos que hacer mayor cosa. Y es muy sencillo entonces la manera en que copiamos ambos elementos, o una cita o una referencia bibliográfica. El otro aspecto que vale la pena mencionar es lo correspondiente a la extensión que se puede instalar en el navegador Chrome. MyBib se puede instalar esa extensión, ¿cierto? Es una opción muy similar a la que nos ofrece Zotero. Em, y la idea pues es que en nuestro navegador va a aparecer allá en la parte superior izquierda con un icono en forma de libro con una flechita. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, en una web, en un sitio web o en una información como esta que ya habíamos tratado aquí como ejemplo, oprimimos esa extensión, pues inmediatamente se nos va a generar aquí por una parte la referencia bibliográfica, por otra parte se va a generar la cita y ya nosotros determinamos si queremos agregarla a nuestro proyecto, ¿cierto? A ese proyecto que tenemos activo en algún momento. Fíjese que aquí en la parte superior se puede cambiar el estilo, ¿no? Es decir, mire, queremos otro estilo diferente a APA 7. Entonces la idea es que esto nos permite almacenar o guardar nuestra información allá en nuestro proyecto. Pues muy bien, esa era la información que teníamos prevista para presentarles sobre MyBeep. De forma que, pues esperamos que esta información sea de utilidad y que ustedes la puedan poner en práctica en el día a día de sus diferentes actividades como docentes o estudiantes. Por lo demás, les deseamos muchos éxitos y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.